Mañana de lunes también, ¿qué le parece iniciar la información de esta semana para que usted tenga la perspectiva en distintos temas que son de relevancia para todos nosotros y ellos incluidos en las columnas editoriales que están a nivel nacional disponibles? Y para tener las recomendaciones atinadas, nuestro director editorial Raúl Frias Lucio nos las hace. ¿Cómo está, Raúl? Buenos días. Hola Paco, quiero saludarte, ¿cómo estás? Buenos días a la audiencia. Hay columnas muy buenas hoy que quiero recomendar ampliamente. Quiero empezar con una que habla de esto, que es precisamente los diques democráticos. Esta columna es de Denise Dresser en el periódico Reforma y no tiene desperdicio, Paco. Muy recomendable para poder hacer análisis y desde luego tomar propias conclusiones sobre este asunto. Dice Denise Dresser, finalmente, afortunadamente, el tsunami de López Obrador se estrella contra muros de contención que no puede derrumbar. El oleaje furioso que parecía capaz de arrasar con todo es canalizado por diques agrietados pero resilientes. En los últimos tiempos hemos presenciado cómo el INE, el INEGI, Coneval, la Suprema Corte, incluso el Tribunal Electoral, ¿sí?, intentan hacer la labor que les corresponde: organizar elecciones, consultas, recolectar datos duros, diseminarlos, medir pobreza y el impacto de la política social, darle la vida a la Constitución y respetarla, asegurar que la justicia electoral logre existir al margen de las presiones políticas. De distintas formas y en diferentes grados, la institucionalidad intenta limitar la discrecionalidad. Algunos alzan la cabeza, pierden el miedo, sacan la casta y recuerdan que las reglas también aplican para el presidente. Quizás López Obrador se sienta rey en un castillo, pero las instituciones no son su feudo, ni los ciudadanos sus súbditos. Una columna interesante de Denise Dresser sobre estos diques democráticos que recomiendo analizarla precisamente en este sentido. Esto es parte de lo que nos comenta Denise Dresser en este sentido. Otra columna también me parece muy interesante de pues este tema de la chuza en el Poder Judicial, lo que está sucediendo con este magistrado Billetes del Tribunal Electoral, este conflicto que seguramente hoy tendrá una resolución. Este tema es tratado por Salvador García Soto en su columna del periódico Universal, también Raimundo Rivapalacio en su columna del Financiero le dedican un buen tiempo, buenos párrafos para reconstruir y prever lo que pueda suceder con este tema de esta chuza en el Poder Judicial y cómo se va a resolver, sobre todo porque hay elementos de personajes afines al presidente López Obrador y sin embargo la Unidad de Inteligencia Financiera ha hecho una labor interesante en esto, un organismo que a veces es utilizado con fines de carácter político para poder, bueno, señalar algunas de las irregularidades en contra de este magistrado conocido como Billetes, el señor José Luis Vargas. Otro tema que también traen las columnas, y este está, qué difícil, qué duro, esta columna de Ricardo Rafael del periódico El Milenio, dice: la vileza es contagiosa. Ya habla de este caso tremendo, brutal, Paco, ¿sí?, de este joven veracruzano que fue detenido por la policía de Mérida. Fíjate, el estado y la ciudad que tiene mejor calidad de vida en México, donde los índices de inseguridad son los más reducidos del país. Sin embargo, lamentablemente, como dice Ricardo Rafael, este abuso de policías municipales de Mérida que detienen a este joven veracruzano, que le dan una verdadera paliza, lo abusan de él sexualmente y bueno, pues una situación tremenda. Dice Ricardo Rafael, que titula su columna La vileza es contagiosa, ¿sí? Pero bueno, esto es algo de esta terrible historia ocurrida allá en la ciudad de Mérida, Yucatán. Una situación también muy, muy lamentable. Y finalmente termino con esta columna que habla Salvador Camarena del periódico El Financiero. Dice: primero los pobres, primero los pobres. Y de acuerdo a lo dado a conocer por Coneval la semana pasada, donde tenemos un incremento de 3.800.000 personas a pobreza, y más a pobreza extrema, ¿sí?, datos duros, datos muy fuertes
que contrastan pues con lo que se dijo en esta administración de primero los pobres. Y aquí Salvador Camarena dice, a ver, el tema de los pobres hizo bien el presidente López Obrador en poner, digamos, en la vida nacional, en poner en un escenario nacional el tema de la pobreza y de la desigualdad en nuestro país. El problema es que los programas sociales que se han implementado en un gobierno que dice que primero los pobres y que no está de acuerdo a los datos de la Coneval, o sea, no son datos sacados de la manga, son datos de la Coneval en base a los estudios del INEGI que señala que esta pobreza lacerante que lastima a México, Paco, sigue aumentando y que los programas sociales lamentablemente no han contribuido a disminuir esta pobreza y lamentablemente también pues no llegan a los más pobres, no llegan a los que realmente lo necesitan, sino llega a otros sectores de la población. Incluso algunos programas sociales están beneficiando a sectores, no precisamente la pobreza. Y esto debe ser muy frustrante para el presidente López Obrador, que tiene su política de primero los pobres y estos resultados tremendos que nos da a conocer la Coneval. Pero, ¿qué hacer con esos datos? ¿Qué es lo que debería de ocurrir con esa información? Reenfocar, recanalizar, reencauzar, pero no. ¿Cuál es la respuesta que se tiene desde Palacio Nacional? Es, tengo otros datos. Los otros datos del presidente López Obrador, que él dice que los pobres están recibiendo la ayuda suficiente. Caramba, ante la evidencia, la negación, y eso es precisamente a lo que se refiere Salvador Camarena en su columna de hoy del periódico El Financiero. Una situación lamentable porque con esa negación, pues no se puede reencauzar, no se puede de alguna forma volver por el camino de saber qué hacer para mejorar la situación de los pobres. Y merece punto aparte el tema de la salud. Realmente con los datos de la Coneval, Paco, queda claro que la decisión del gobierno del presidente López Obrador de suspender el Seguro Popular para implementar el INSABI, sí, llevó al 15% de la población, sí, a que no tenga acceso a servicios médicos. Una tragedia tras la tragedia de la pobreza. Entonces, caramba, para que el presidente tan fácil simplemente diga yo tengo otros datos. Es una pena, una lástima lo que ocurre. Y finalmente, déjame nada más, hay varias columnas que también lo tocan, el fracaso de México en los Juegos Olímpicos, ¿sí? De los peores escenarios que hemos tenido en Juegos Olímpicos, ¿sí? Y esto me parece que también habla mucho de cómo muchas cosas que se podrían hacer mejor, ¿sí? No le hemos dedicado ni los recursos ni el tiempo, ¿sí? Y a veces por visiones quizás un poco desviadas. La responsable de la CONADE, realmente señalada de desvíos de recursos, desvíos de dinero, no una gran deportista sin duda, como todos la recordaremos con sus triunfos deportivos, pero que ha sido un fracaso, sí, en el manejo del deporte. Y ahí está el ejemplo, ¿sí? No se vale que México esté en el lugar número 88, si no me equivoco, de los países con medallas. O sea, no lo merecemos. No lo merecemos por el gran esfuerzo que realizan los deportistas, por el gran esfuerzo que realizan sus familias, sí, por todo el sacrificio de poder llegar a una justa deportiva, sí, pero que muchas veces por falta de apoyo, por falta de visión, por falta de patrocinios, por un tema ideológico, sí, por corrupción que también está presente en esto, sí, sigamos teniendo estos resultados vergonzosos para nuestro país, sí. Gran esfuerzo de los deportistas, un reconocimiento a todos ellos, sin duda, pero creo que México no merece, sí, esta ubicación, este lugar dentro de los medalleros del mundo. Así las cosas, Paco. Interesantes las columnas de esta mañana. Iniciamos la semana bien,